Uno, queridos patitos, estamos al día 20 de enero, pero nos vamos a 1986. Ese día, en los Estados Unidos se celebró por primera vez el día de Martin Luther King como fiesta oficial. Resulta curioso, porque en ese año 1986 fue precisamente el año en el que sucedieron cosas tan trágicas como la explosión del Challenger. No fue año electoral, había sido el 84, donde fue la mayor derrota de un candidato demócrata. Y luego nos encontraríamos precisamente en este momento con un muchachote como Jesse Jackson, como candidato a la presidencia. Es por lo tanto un interés respecto no solamente de la festividad, sino también del contexto en el que se celebra. Lo mismo pasa con las estatuas. No es que les diera por celebrar a Colón del cuarto centenario, sino que aquellos promotores de la herejía o de la erección, no sé qué queda mejor o peor, de la erección de las estatuas fueron los italoamericanos que querían demostrarles a los anglosajones que fue uno de los suyos quien abrió la posibilidad de que esos anglosajones llegaran al Nuevo Mundo en el momento en el que lo hicieron, mucho tiempo después del primer viaje, a partir del 12 de octubre de 1492. Lo mismo ocurre con la celebración de Martin Luther King. Evidentemente esto remite a lo que sucedió en la crisis de la Guerra de Secesión, un elemento que tenemos tratado en el canal con Emilio Blanedo. Y que una cosa es el tratamiento de la esclavitud y lo que supuso para el viejo sur, tanto también en el ámbito político, porque fue ese momento en 1860 cuando se produjeron las elecciones, y dado que entonces el momento de toma de posesión era el 4 de marzo, en aquel momento de 1861, se extendió de manera eléctrica esa idea de que si entraba en vigor el señor Lincoln iba a hacer una política radical de destrucción del modo de vida y económico del viejo sur, es decir, el tema de la esclavitud. Es discutido y discutible el hecho de que no era el más radical, no era el que tenía una posición más asertiva respecto al tema, y evidentemente era cierto el hecho de que la expansión de tanto la guerra en México, llegando a Chapultepec, como el filibustero en Nicaragua, eran movimientos precisamente para intentar establecer una ampliación respecto del ámbito de la esclavitud. ¿Por qué? Porque en el ámbito de Washington DC, en el Senado, dos representantes, dos senadores por cada estado, significaba que habría un equilibrio de toma de posesiones entre el norte y el sur. Y para eso, para mantener ese equilibrio, no solamente tendrían que entrar nuevos estados para el ámbito norte, sino también en el sur. Por lo tanto, ahí estaría el avanzar hacia el oeste, la búsqueda de nuevos territorios esclavistas. Cuando esto cristalizó, no ya en el compromiso de Missouri de 1850, sino después ya en la propia cristalización en guerra civil y la derrota del viejo sur con las cabalgadas hacia Nueva Orleans, la quema de Atlanta, por el general Sherman, todo lo que significó la llegada a Appomattox en 1865, la rendición del viejo sur, Lincoln teniendo en sus manos a Jefferson Davis, no se terminó. La reconstrucción se intentó y se hizo, pero eso no supuso que esa situación de minoría de la población blanca respecto de la afrodescendiente supusiera una equiparación de derechos civiles, a pesar de que técnicamente tenían todos el derecho a voto, tenían la liberación respecto de la esclavitud. Y esto se respondió de dos maneras, una más o menos
oficial, teniendo en cuenta la situación de los propios estados cuando fueron reintegrándose en la Unión, y la ley que se hizo y que luego fue aprovechada no por aquellos víctimas, sino los victimarios, en cierto sentido, como era aquella ley respecto de la propia reconstrucción, respecto de ciertos aspectos que luego fueron tergiversados en su aplicación. Por lo tanto, ahí tenemos un vector que lleva un siglo después. Un siglo después, cuando en 1960 llega Kennedy a ser candidato, teniendo en cuenta lo que ya se ha vivido en los años 50 y que tiene paralelo a lo que, por ejemplo, ocurrió en Argelia. En Argelia protestaron debido a que habían participado los nativos en guerras, en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo también en la Segunda, incluso en la operación de desembarco en la zona de Marsella para la liberación de la Francia metropolitana. Ellos que también eran Francia. Pero claro, resulta ocioso no mencionar el hecho de que esa Francia que a partir de 1830 incorpora el departamento de Argelia, fue incapaz de hacer lo que pensaban los británicos en caso de perder el territorio metropolitano, que era ir al Canadá, en 1941. En 1940 los franceses, en concreto su primer ministro, decidió, en vez de ir hacia Bretaña, como le recomendaba Charles de Gaulle, ir hacia Burdeos, cosa que acabó como el Rosario de Aurora, y no necesariamente bebiendo el espumoso, sino haciendo la dimisión del primer ministro Reynaud por el Philippe Pétain, que era el viceprimer ministro, y eso acabó en Compiègne en una rendición, cosa que podría haber llevado a un gobierno de Reynaud a ir en dirección hacia Bretaña, a de ahí saltar a las Islas Británicas y de ahí escudarse detrás de la flota en Toulon, en la zona de Argel y Orán, y tener ahí un gobierno francés en el exilio, pero técnicamente tampoco sería exilio porque era provincia francesa, por lo cual, pero no, eso no lo vieron porque dijeron que Francia no iba pegada al suelo de los zapatos de los franceses, y por tanto eso resquemó, y ya el día 7 de mayo de 1945 una represión en la Cabilia, en Argel, muy grande. Esto, que puede parecer que no tenga nada que ver, puede tener el que ver que seguramente todas esas gentes que hicieron esfuerzos tremendos para, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico, alistándose, participando de las fábricas, viendo cómo tenían ciertos derechos, incluso como ícono podemos ver a Jesse Owens. ¿Por qué Jesse Owens? ¿Tiene algo que ver con Martin Luther King? Sí, sí, ¿por qué? Porque con Jesse Owens nos encontramos con esa virtud que se ejemplifica en un documental, que en Estados Unidos no podía ir a la universidad, no a una de blancos, tenía que ir a los lavabos de negros y muchas otras restricciones, como el tema de los autobuses, dónde sentarse, dónde entrar, lugares de ocio, todo aquello que uno puede investigar respecto de los negros en el viejo sur, pero no solo también, en 1930, 1940. Nos fijamos sobre todo en el hecho de Adolf Hitler en 1936, en los Juegos Olímpicos, respecto de si le dio la mano, si no le dio la mano, si se sentía triste o se sentía decepcionado por parte de los atletas de Alemania, del Tercer Reich, pero comparativamente el trato que le dio Hitler en esos Juegos Olímpicos, en esa competición, en ese día de autos, fue mejor o peor que el que le dio su presidente, su gobierno, sus compatriotas, cuando regresó a Estados Unidos con el dorado metal de la victoria olímpica. Es un elemento interesante la política comparada. Martin Luther King viene de esas luchas.
no solamente de una muchacha sentándose en el asiento que no le corresponde, no levantándose, diciendo que tenía derecho también a estar ahí como humana, que es como mujer, que era igual que la mujer blanca que podía haber ocupado ese espacio. Eso lleva a revelarse a mucha gente. Lleva a decir, aquí no somos todos iguales. Con esos pensamientos respecto de esa década de los 50 tan idealizada, tan establecida como si fuera el marco normativo de la felicidad, de lo que está guardado como la botella de Cándor en un lugar de la memoria, del relato mítico del Estados Unidos de posguerra, donde había pleno empleo, donde la gente era feliz, los niños correteaban, iban con el triciclo, iban a la escuela, aprendían mucho, los padres eran en el rol tradicional, mamá estaba haciendo la comida, limpiaba en casa, papá iba a la oficina, iba a la industria, y luego volvía con el coche, aparcaba en esas nuevas urbanizaciones que había en la zona periférica, esos chalecitos de una o dos alturas, con una entrada ahí al garaje, ¿m? Todo este mundo idílico, un poco de suburbio, de esta radio, con esas relaciones un poco tirantes con los vecinos, pero luego haciendo barbacoas juntos en algún momento. Esa idea oculta lo que vio Robert Kennedy en 1968 cuando se pegó una gira por el viejo sur a ver cómo estaba. Por Alabama, por Luisiana, por Missouri. A ver cómo estaba la gente palpando a nivel de calle. Y eso fue peligroso para algunos. Para algunos. Esa situación en Alabama, que llevó precisamente a esas marchas por la libertad. Una idea que el señor Luther King fue investigado por el FBI. Un FBI que tenía a un dirigente que estaba demasiado longevo y luego acabó, después de la muerte, su número 2, que no acabó siendo el heredero, sino fue otro. Ahí tenemos a garganta profunda respecto del caso Watergate. Pero es que prácticamente podemos hablar de 50 años de J. Edgar Hoover al frente del FBI. Que también él tuvo también su situación complicada porque en el 46 pretendía dar el salto del FBI a la naciente CIA, que se creó en el año siguiente, en el 47. Porque el FBI en la Segunda Guerra Mundial fue el responsable no solamente de la defensa, más o menos civil, de Estados Unidos, sino también fue el servicio de inteligencia del hemisferio occidental. Por eso, por ejemplo, Jesús de Galíndez jamás fue agente de la CIA. Fue agente del FBI. Agente del FBI porque su labor en pro de los aliados, los servicios, fue acompasada respecto de su aportación contra la permeación de agentes japoneses y del Tercer Reich en los países de América hispana, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y luego intentar que el totalitarismo de Stalin no permeara también en sus territorios. Siempre contra los totalitarismos y en defensa de la verdad. ¿Cuál es la verdad en este caso? Democracia liberal, mercado libre, derechos humanos. Eso es la verdad que defendió Jesús de Galíndez. Y Hoover quería ampliar, dado que le había cogido gustillo a esa situación del FBI en la Segunda Guerra Mundial. El OSS fue para el resto del mundo y del OSS surgió la CIA. Y se llevó esa frustración, una pequeña frustración que, un poquito como sucedió con Garzón, cuando no fue ministro, fue secretario de Estado para el plan contra las drogas y no tuvo la presencia. Juan Alberto Mayoc fue el heredero del ministerio cuando Antonio Asunción tuvo que dimitir por el caso de Roldán cuando fue desapareció, supuestamente iba para Laos y bueno, pues todo aquello cuando sucedió aquel caso.
Al final fue Belloc el que acabó heredando y Garzón, cuando deja la carrera política y vuelve a la judicial, se toma la revancha y dice, esta es la mía. Voy a meterme con esta gente, con los que había ido en las elecciones del 93 en listas de número 2 de Felipe González por Madrid. J. Hoover hace parecido. Así, ustedes me habéis fastidiado, no me habéis dado el nuevo juguetito. ¿Quién estaba entonces? Los demócratas. ¿Qué se suele decir de los demócratas? Oh, soft on crime, collusion with communism, muy cercanos al comunismo, rojeras, liberales, como se dice en términos estadounidenses, pero liberales en el sentido muy de izquierdas, izquierdosos, demasiado progres. Y por tanto ahí había que atacar y darle duro a los liberales demócratas. Y tenemos el caso de Alger Hayes y de otros en el Departamento de Estado. Eso sí, cuando se metieron con el Pentágono, ahí ya la cosa cambió. A gente como Martin Luther King le tenían pinchado el teléfono. En los años 60 hubo esas dificultades, pero había esperanza. ¿Por qué digo lo de la esperanza? Cuando mataron a Martin Luther King, en las 50 grandes ciudades de los 50 estados, hubo disturbios en 49. ¿Por qué 49? Porque en una estaba Robert Kennedy, el hermano de Jack. Es decir, Bobby, el hermano de Jack Kennedy. Y dio un discurso. Un discurso que se puede ver aquí en YouTube. Un discurso que atemperó las pasiones, puso en su justa medida esa lucha por los derechos civiles, con ese mensaje en el mall de Washington del propio Martin Luther King, de sueño con una América distinta en la que en el ocaso del día puedan sentarse un niño negro y un niño blanco para ver las delicias del país y soñar con un mundo mejor, un mañana más perfecto. No son exactamente sus palabras, pero el espíritu está ahí. Y fue Bobby Kennedy el que, con esa aproximación más cercana, de conocimiento del medio, de empatía, la que atemperó precisamente cualquier posible sensación de ultrajamiento y de venganza, esa pulsión muy emocional, en carne viva, precisamente con un muchacho que tuvo el premio Nobel de la Paz, molestó bastante al señor Hoover, que tiene una situación ambivalente respecto de Jack Kennedy, que no fue auténticamente un defensor en la práctica, en el ámbito político de los derechos civiles, a pesar de que sí lo tuvo como candidato. Nixon, que se había mojado sin aparentar, sin aparecer en la foto, un poquito más, pero en el último tramo, ¿cuál es la diferencia de un valiente con un héroe? El héroe dura 5 minutos más. Esos 5 últimos minutos, esa última champa de 100 metros, en donde hay que aguantar, hay que estar precisamente con el viento en contra. Cuando se arriesga respecto de cuestiones de orden legal, amenazas, ahí, al lado de el señor Martin Luther King, estuvo el señor Kennedy, con Bobby enviado. Pero no estuvo Nixon. Por eso, en la posteridad, y como parte de la herencia, las leyes respecto a derechos civiles que se aprobaron en el periodo de Lyndon Johnson se toman como herencia del periodo anterior del malogrado Jack Kennedy. Todo este periodo, por lo tanto, está trufado de cosas curiosas, de detalles, de muchas cosas importantes, como por ejemplo que uno de los mejores amigos, y le acompañó siempre a Martin Luther King, era un rabino judío. Con lo cual, no podemos hacer esa asociación respecto de Martin Luther King, Malcolm X,
el Aya Muhammad, el movimiento de los negros afrodescendientes, perdón, de cariz musulmán y por lo tanto vincularlo a la geopolítica de Oriente Medio, anti-israelí y anti-sionista, cuando, como digo, uno de los mejores amigos, uno de los acompañantes en esta lucha de Martin Luther King era un rabino. Por tanto, las cosas ameritan una desmitificación y ir a las fuentes y tener un conocimiento más próximo de todas estas circunstancias. Por eso, un día como hoy, en el que se celebra a Martin Luther King, se necesita ampliar y profundizar en el conocimiento y en el reconocimiento de su obra escrita, de sus actos, de sus hechos, como si fuera un profeta, que necesitamos también su cara pública, su vida pública y, por supuesto, esa biografía y ese legado respecto de lo que pudo significar y sintetizar esos puntos concretos para ponerlo en otro contexto, en el contexto actual. Y cuando se diga, ¿qué haría Martin Luther King si viviera hoy? Un poco es como lo que sucede con la literatura, que el principio activo, esos elementos, entre comillas, de lo que va la novela, de lo que va el libro, esos temas trascendentes, se pueden sintetizar y esa síntesis incorporarla a otros escenarios espacio o temporales. Así es como se puede celebrar año a año esta situación de Martin Luther King, que se tuvo que esperar por lo menos 20 años más, 2 décadas después de su asesinato, criminal asesinato, no muerte, no murió en la cama, no murió de viejito, fue asesinado. Y ahí estaría también una investigación respecto de qué se hizo para sacar a la luz todas las 5 preguntas clásicas del periodismo. Who, when, why, where, when. Las 5 preguntas clásicas del periodismo para saber todo respecto de ese criminal acto que permea respecto del resto de su biografía. Y el legado, la posteridad. Y entender por qué fue en 1986 y no antes y tampoco después. Es un día, por lo tanto, importante, porque también coincide con la juramentación de los jefes de Estado, presidentes de los Estados Unidos. Un día como hoy, Donald Trump está entrando al poder. Y es interesante por un último elemento. Si bien es cierto que los demócratas han recibido en buena medida el voto de los afrodescendientes, en los últimos tiempos, los republicanos, y más allá de los republicanos, el señor Donald J. Trump, en las últimas elecciones, ha obtenido un porcentaje muy importante de voto de los afrodescendientes, aunque suponga, aparentemente, un contrasentido al ser en contra de sus intereses. ¿Pero por qué lo han hecho? ¿Tiene una justificación que un día como hoy, que celebramos la memoria de Martin Luther King, esa población afrodescendiente en un porcentaje muy importante ha votado por Donald Trump, supuestamente que le va a vandalizar la vida, le va a dejar en sus momentos más íntimos y también en los públicos? Son preguntas que tendrán alguna respuesta. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berbat, beti gelpian.